y nuestro tema lo pusimos de título: Todos los llamados somos santos. Todos los llamados somos santos. Sé que estamos estudiando Corintios, pero quiero introducirme con una lectura bíblica ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a ir al versículo 28 y ahí habla del llamado. Vamos a ir a Romanos 8, 28 al 30. Vamos a leer estos versículos para poder introducirnos. Y dice el versículo 28 de Romanos 8: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si damos cuenta, esta palabra llamó o llamado o llamamiento está 3 veces en estos versículos que leímos. Y entonces nosotros tenemos un llamado. Hemos estado siguiendo los estudios de Romanos en Burlington, también en Ontario cuando se dio. Y en Romanos vemos que tenemos un triple llamado. Nosotros somos llamados a ser salvos o a la salvación, somos llamados a ser santos o a la santificación, y somos llamados al servicio. Entonces, estamos ahí, hermanos amados, viendo que tenemos un llamado. Por eso nuestro tema es: todos los llamados somos santos. Todos los llamados somos santos. Usted es un llamado. Entonces, con eso, porque es la razón del título, pues entonces vamos a entrar a leer la palabra de Dios. Les invito a que vayamos a 1 Corintios del 1 al 7. Vamos a ir a 1 Corintios, busquemos 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 7, y leamos lo que dice. Romanos 1:1 dice: Pablo, llamado, ahí vemos otra vez llamado. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados también a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hasta ahí vamos a leer. Leímos 7 versículos de esta primera epístola a los Corintios. En el versículo 1 ya hablamos que dice Pablo llamado a ser apóstol. Ya explicamos que está hablando de nuestro llamado, el llamado triple que tenemos nosotros. Pero luego Pablo y el hermano Sóstenes. Menciona al hermano Sóstenes. ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Qué es lo que él nos quiere transmitir cuando pone a Sóstenes? Él pudo haber dicho Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios y nada más, pero él pone al hermano Sóstenes. Entonces hay algo que Pablo nos quiere inyectar o nos quiere transmitir en este hablar. Porque casi en todas sus epístolas de Pablo, él menciona a otro hermano. Si ustedes se han dado cuenta, él siempre menciona a otro hermano. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:1, ahí dice también, él menciona a otro más, no solamente 2, sino 3, dice: Pablo y Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses. Hay una razón por la cual pues Pablo dice esto. Siempre no se pone él solo, sino que pone otro hermano. ¿Por qué? Porque él quiere mostrarnos que Dios está trabajando en un hombre corporativo. Porque él siempre cuando habla, cuando escribe, siempre tiene en mente a la iglesia. Y la iglesia no es de un solo individuo. Por eso hemos dicho que yo no puedo decir que la iglesia es mía, la iglesia de Lalo, o la iglesia de Aarón, la iglesia de Miguel, o la iglesia de Juanito, o la iglesia de Cayetano. ¿Por qué? No podemos decir eso, porque la iglesia no es un individuo, sino que son muchos. Por eso Pablo, él se pone a él y a otro hermano. Entonces, porque la iglesia es algo corporativo. Por eso él empieza primeramente aquí en Primera de Corintios diciendo, Pablo, ¿verdad? Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, pone a dos. Entonces, bien importante, hermanos, que veamos cómo escribe Pablo, qué es lo que él llevaba en su mente cuando habla, cuando escribe. Es verdad que somos salvos individualmente, pero es para que nosotros seamos metidos al cuerpo de Cristo, porque venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Hoy, así como en el tiempo de los Corintios, hoy también hay tanta deficiencia en la iglesia cristiana, porque la mayoría de los hermanos han sido instruidos para ser gigantes espirituales, pero individuales. Y por eso hay deficiencia, por eso cada quien busca por lo suyo y no busca el bien, no busca el beneficio de los demás. Amén. Por eso Pablo siempre habla de que siempre procuremos a los hermanos, siempre veamos por el cuerpo, que estemos por el cuerpo de Cristo. Entonces debemos entender que tenemos una responsabilidad corporativa. ¿Con qué razón el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:25, él habla pues y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Porque cuando se pierde la visión de lo que es la iglesia, de que la iglesia es algo corporativo, entonces nosotros ya no nos importan las reuniones de iglesia. Entonces nos reunimos cada vez que nosotros tenemos tiempo y cuando tenemos ganas, pero no debe de ser así, porque necesitamos el congregarnos, necesitamos estar en una congregación, porque cuando habla de congregación está hablando de muchos. Entonces, que no se nos haga la costumbre de salir del cuerpo de Cristo. Me acuerdo hace tiempo que mi pastor dio una prédica que me gustó mucho, que dice, un paso más y te mueres, porque está hablando del cazador, ¿no? Que cuando, por ejemplo, los leones, cuando ellos van a atacar o van a ir sobre a cazar una presa, ellos dicen que ellos están esperando a que ese león está esperando a que solamente quede uno de la manada, se extravíe uno o se aleje de la manada para atacar. Por eso es importante, hermano, es más, la misma Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es importante que veamos que tenemos una responsabilidad corporativa, que veamos que tenemos esa responsabilidad de que somos el cuerpo de Cristo. Por eso es importante ver la forma en que habla Pablo, porque él va a hablar la iglesia, no va a hablar de que seamos gigantes espirituales, individuales, porque es lo que se busca, alguien de renombre, pero siempre tenemos que ver por la iglesia. Entonces Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice otra cosa más. Él quiere que entendamos que Él no se puso solo, sino que Él es apóstol. Él está en la iglesia como un apóstol por la voluntad de Dios. Él fue llamado a ser apóstol junto con los hermanos. Entonces todos tenemos que saber que en la iglesia
que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que no podemos actuar individualmente, sino corporativamente. Por eso siempre tenemos que considerar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén. Y entonces en el versículo 2 él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, fíjense que en el versículo 1 leímos, vamos a regresar al versículo 1, otra vez. Bueno, a la iglesia, al versículo 2 quiero decir, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea que esta carta va dirigida a la iglesia que está en Corinto, pero luego dice que también va dirigida a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta epístola es para Tultitlán, es para la iglesia en Tultitlán, la iglesia en Chimalpa, la iglesia en Burlington, la iglesia en Red Bluff, la iglesia en la Ciudad de México, la iglesia donde quiera que usted está, en esa localidad. Para esa iglesia va dirigida la carta. Pero él dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Miren lo que dice Pablo. Dice él que Dios nos llama porque somos los santificados en Cristo Jesús. Quiero que vean ustedes que hay muchas versiones de la Biblia, lo hemos dicho muchas veces, y hay muchas traducciones, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Versiones y traducciones de la Biblia. Y a veces unos preguntan cuál sería la mejor versión o la mejor traducción. Lo importante, hermanos, es, o más bien la mejor traducción son todas juntas. Por eso nosotros, si somos buenos o serios estudiantes de la Biblia, tenemos que consultar todas esas herramientas. Amén. Ahora dice, ¿por qué digo esto? Porque en el versículo 2 dice Pablo, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Miren lo que él dice, llamados a ser santos. Estamos en el versículo 2. Ahora, les dije que fui a otras versiones y dice que esta otra versión no dice así como lo dice la Reina Valera 1960, que es la que la mayoría de los cristianos manejamos, que tenemos, ¿no? Pero hay otra versión que es la misma Reina Valera antigua, es la RVA. Esa versión dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, llamados santos. Entonces en eso vamos a concentrarnos hoy, porque nuestro tema es, todos los llamados somos santos, amén. Entonces, sigamos, antes de tocar esto que estamos hablando, vamos a ir al versículo 3 también, porque Pablo da un saludo. En el versículo 3 de 1 Corintios 1, él dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También es algo que tenemos que considerar, porque esta epístola no solamente va hacia cierto punto, hacia cierta audiencia, sino que cuando él habla de gracia y paz, es un saludo griego-hebreo. Gracia es un saludo griego y paz es un saludo hebreo. De hecho, los judíos, ellos dicen shalom. O sea, si ustedes se han dado cuenta, el saludo de los judíos es shalom, es en hebreo, que quiere decir paz a ustedes o paz. Entonces, como decíamos, Pablo, esa epístola iba dirigida tanto a cristianos judíos como a gentiles convertidos. Entonces, estamos introduciéndonos con estos 3 versículos porque queremos ver lo que dice el versículo 2, todos los llamados somos santos. Ahora, pensemos por un momento y la pregunta que tenemos que hacernos es, o les quiero hacer a ustedes es, ¿qué piensa usted cuando lee en la Biblia que todos somos llamados santos? O la Biblia cuando dice llamados santos. ¿Qué significa ser santos? Ahora, tenemos que pensar bien antes de responder, porque hay diferentes opiniones o ideas de lo que significa ser santos de Dios. Hay diferentes conceptos. Sin embargo, en la Biblia la palabra santo se usa para describir a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, llamados santos. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios
que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Lo dice la Reina Valera 1960, pero ya les dije a ustedes que la Reina Valera antigua dice llamados santos. No solamente esa versión, sino que hay otras versiones que dicen lo que estoy diciendo, llamados santos, no llamados a ser santos. Porque en la versión Reina Valera 1960 trae la idea de que un día vamos a llegar a ser santos. Sin embargo, de acuerdo al pensamiento de Pablo, ya somos santos, porque ya nos santificó Cristo. Por eso les dije que he consultado otras versiones y aún fui a la Biblia interlineal español-griego que dice llamados santos también. Ahora, 1 Corintios, en el versículo 2 también dice a los santificados en Cristo Jesús. Si la Biblia dice que somos llamados santos es porque ya nos aplicaron la santidad. Por eso dice a los santificados en Cristo Jesús. Nosotros somos santos por Cristo, no por otra cosa, sino por Cristo. Somos santificados en Cristo Jesús. Por eso nos llamamos santos, porque Él nos ha santificado. Yo me acuerdo hace unos años atrás, en la iglesia donde antes de ser enviado a México, donde nos reuníamos, y no solamente, sino en todo el ministerio, y casi la mayoría de los hermanos vimos esto y ya no nos saludamos hermanos, sino que nos decíamos santos, santa, ¿cómo está usted santa? ¿Cómo está usted santo? Pero llegó un momento en que se perdió como que el sabor de esa palabra, pero Dios otra vez nos está recordando, porque debemos saber que aún el creyente más pequeño y más insignificante ante los ojos del hombre, para Dios es un santo, porque es un creyente. Todos los creyentes, todos los cristianos somos santos, eso lo dice la Biblia, por eso leímos ahí en el versículo 2 que dice llamados santos, no llamados a ser santos, sino que llamados santos. Quizás muchos de nosotros no tenemos ese atrevimiento a decir soy santo o somos santos. Pero según la Biblia, todos los creyentes en Cristo somos santos. Fuera de Cristo, ninguno es santo. Ahora, hay dos palabras que nos ayudan a entender esto que estamos hablando. Y es la palabra posicional y disposicional. La palabra posicional y disposicional. Cuando hablamos de ser santos, de que ya somos llamados santos, eso es la parte posicional de nosotros. Nosotros somos santos posicionalmente, porque Dios lo dijo, por la posición. La Biblia habla de santificarnos después de ser santos también. Y esa es la parte disposicional. O sea que nosotros los creyentes somos santos posicionalmente, pero también Dios quiere que nosotros seamos santos disposicionalmente. Tenemos que tomar en cuenta estas palabras posicional y disposicional. Porque si no entendemos, entonces no vamos a saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es importante declarar lo que dice la Biblia que somos. ¿Qué dice la Biblia que somos? Somos santos, pero recuerde, es la posición, es posicionalmente. Por eso hay una máxima, una declaración que se usa, que se nos ha enseñado. Es que si declaramos nuestra posición, se vuelve nuestra condición. Y eso lo tienen las personas que hablan de la prosperidad y dicen que usted necesita decir, confesar y declarar que usted es millonario, que usted tiene su casa nueva, que tiene que declararlo, decretarlo, así lo dicen ellos. Y bueno, es la enseñanza, es la doctrina de ellos, pero nosotros no podemos declarar lo que Dios no dice que no somos. Tenemos que declarar lo que sí Dios dice que somos, y Él dice en su palabra que somos santos, amén. Entonces, para entender que nosotros somos santos posicionalmente, aún en el Antiguo Testamento hay figuras, hay tipos y sombras para enseñarnos la veracidad del Nuevo Testamento. Si nosotros queremos encontrar la explicación en figuras de que nosotros somos santos,
posicionalmente, debemos leer acerca de las ofrendas, porque en las ofrendas del Antiguo Testamento dice que cuando el oro estaba en las gavetas del mercado, ahí era algo común. Pero si alguien lo ofrendaba y lo traían al templo, entonces cuando el oro entra al templo, se volvía santo, ya no es común, sino que es santo, por el hecho de cambiar de posición. El hecho de cambiar de posición, por eso decimos que somos santos posicionalmente. Pero es un concepto del Antiguo Testamento, no aplica a las cosas del Nuevo Testamento, por ejemplo, decir, por ejemplo, yo tengo mi guitarra y decir, esta guitarra es santa y no debe de usar para otras cosas, ¿no? Sino que nada más tiene que estar ahí, es para el servicio de la iglesia. No está aplicando a eso. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora eso es aplicable a nosotros, pero no de la manera exactamente, porque entonces el hecho de que yo vaya a la reunión por primera vez ya soy santo y al salir de ahí ya no soy santo, no, sino que estamos hablando de que en Cristo somos santos porque nosotros estamos en Cristo, amén. Entonces nosotros somos santos posicionalmente, trayendo el concepto de las figuras del Antiguo Testamento. Nosotros somos santos posicionalmente debido a que Dios nos cambió de lugar. Así como el oro que cuando estaba en el mercado, en las plazas, ahí era algo común, pero una vez llevada al templo se volvía santo. Esa es la figura en el Antiguo Testamento. ¿A qué va con todo esto? Es lo mismo con nosotros. Nosotros fuimos cambiados de posición. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, hubo un traslado, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces este versículo dice que hubo un traslado, un traspaso. Fuimos cambiados de posición. ¿Cuándo sucedió este traslado, este cambio de posición? Cuando nosotros venimos a Cristo. Un día venimos a Cristo, porque antes de venir a Cristo nosotros éramos inmundos, éramos comunes. Amén. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros experimentamos este cambio. Ahora, fíjense que estaba también estudiando y Dios me llevó a la referencia de Juan 17, versículos 15 y 17, mire, y está bajo el contexto de ser santos, de ser santificados. San Juan 17, 15 al 17. Porque el hecho no está hablando de que nosotros salgamos del mundo. Fíjense lo que dice Juan 17, 15 al 17. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces el hecho de estar en Cristo, somos cambiados de posición. Hubo un traslado, por eso somos santos. Amén. Hubo un cambio de posición, por lo tanto, en Cristo todos los creyentes somos santos. Cuando nos llamaron para ser salvos, nos pusieron ahora en un lugar donde vamos a ser útiles. Amén. Entonces estamos de acuerdo de que fuimos cambiados de posición para un propósito. Por eso dice que somos llamados santos, no llamados a ser santos, sino llamados santos. Amén. Entonces, por causa de que ya nos hicieron santos y porque Dios ya lo declaró, entonces tenemos que declararlo nosotros, tenemos que confesarlo, porque nuestra posición ahora es que somos santos, hermanos. Entonces tenemos que declararlo, tenemos que confesar que somos santos. Con ese entendimiento, entonces le pregunto a usted, ¿usted puede declarar y confesar que es santo? ¿Podemos decir que yo soy santo? Pero de acuerdo al entendimiento que llevamos hasta ahorita, por el cambio de posición. Somos santos posicionalmente. Fíjate, hermano, que a muchos hermanos el diablo los engaña. Y por ese engaño ellos nunca se declaran su posición. Ellos no son capaces de decir yo soy santo. Si usted, ahí veo 17, quiere decir que están como unos, no sé, unos 60
más o menos de 60 hermanos, no sé. Pero a ver si se salen 60 diciendo soy santo y alguno no se va a atrever. ¿Por qué? Porque no tiene el entendimiento correcto de lo que es ser santo. Amén. ¿Por qué? Dicen, hay una ocasión, mi pastor Cayetano, él se acordará, ¿no? Nosotros estudiábamos esto también y habíamos entendido que somos santos y lo declarábamos. Y de hecho le decía que decíamos, ¿cómo está usted santo, santo, santa? Y así nos tratábamos, ¿no? Entonces llegó un hermano que no estaba estudiando con nosotros y cuando uno de los hermanos que estudiaba con nosotros le dijo, santo, ¿cómo está usted? Y este hermano se molestó o no le gustó y le dijo, santo solo hay uno. Así dijo, santo solo hay uno. Y él así lo dijo, ¿no? Pero realmente ese versículo no dice santo hay uno solo, sino que dice ese versículo, ¿no? Está hablando del joven rico, ¿se acuerdan ustedes? Maestro bueno, ¿qué haré? Entonces Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, es Dios. Pero de santo, ¿no? Él salió del contexto. ¿Por qué? Por lo mismo de que nosotros no hemos entendido la palabra. Pero hay una razón por la cual Pablo empieza diciendo esto, que los corintios, ellos eran santos. Y es lo que tenemos que entender nosotros, amén. ¿Qué es ser santo? Ser santo es ser santificado en Cristo Jesús. Los santificados en Cristo Jesús son la iglesia que expresa a Dios. Esto indica que la iglesia está compuesta de santificados, de santos, o sea que los santos son los constituyentes de la iglesia. Por tanto, la iglesia no solamente se compone o no se compone únicamente de Dios, sino también de los santos que fuimos santificados porque recibimos el elemento divino en la esfera de Cristo. Y por eso muchos hermanos no saben que la reunión es Cristo. En la reunión se reúnen los santos, amén. Por eso tenemos que entender que Cristo es la centralidad y Él es santo. Amén. Él es santo. Y entonces Cristo es el todo en todos nosotros. Por eso, por esa posición, nosotros somos santos. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que Cristo es la cabeza. Pero ahora que somos llamados nosotros, y ahora Él viene a ser ese cuerpo. Y Él es también los miembros. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es Cristo todo? Entonces todos nosotros somos Cristo. Entonces somos santos por el hecho de estar en Cristo y Cristo estar en nosotros, somos santos. Ahora, también salió otro predicador famoso a decir que tenemos que declarar que somos Jehová Junior. Ya ahí hay error ahí. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que venimos a ser iguales a Cristo en cuanto a la deidad. No. Nosotros venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo en vida y naturaleza, en eso sí. Fuimos agregados a Cristo y Cristo fue agregado a nosotros y ahora Dios nos ve a todos nosotros como Cristo. Por lo tanto, en esa posición en Cristo, todos somos santos. Usted recibió a Cristo, nosotros recibimos a Cristo. Amén. Entonces somos santos. Esa es la posición que nos hace ser santos. Los creyentes en Corinto, decíamos que había algo en ellos, ¿verdad? En los hermanos en Corinto, que era algo que decíamos, era algo oscuro, ¿no? Algo negro, porque ellos, dice Pablo, que eran carnales. Sin embargo, Pablo aún así los llamó santos. Por eso nosotros no podemos tratar mal a un hermano, y en este caso un hermano carnal, porque es un santificado en Cristo Jesús. Por eso, 1 Corintios 1:4, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. No el hecho de que los corintios eran carnales, Pablo los dejó de acordarse de ellos,
sino que él dice aquí, doy gracias a mi Dios siempre, o sea que él daba gracias aún a pesar de la condición que vivían los corintios. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios siempre por los hermanos, porque ellos son llamados santos, no llamados a ser santos, son llamados santos. Y tenemos que amar a los hermanos porque la gracia es Cristo dentro de ellos. Es decir, Dios se suministró a su cuerpo, por eso Cristo es en todos nosotros. Tenemos que estar conscientes de esto por la posición. Punto importante en 1 Corintios es que Dios llama a gente carnal, Dios llama santos a gente carnal. Y eso lo leemos, por ejemplo, 1 Corintios 3, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 3, ahí de 1 Corintios, vamos a unir estos dos versículos. Dice Pablo en 1 Corintios 3:1, y a estos les llamó llamados santos. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense cómo dice él aquí, cómo es que se conducían los corintios, pero aún así, en el versículo 2, él le dice, llamados santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Entonces, a pesar de la condición deplorable de los corintios, Pablo no estaba decepcionado de ellos, porque a veces llega a pasar eso a nosotros. Nos decepcionamos de los hermanos y decimos, ¿por qué está pasando eso? Pero Pablo no, él no estaba decepcionado de ellos porque leímos que en el 1:4, él dice que daba gracias a Dios por ellos, aunque ellos eran carnales, en la forma que ellos se conducían era que había celos entre ellos, había contiendas, había disensiones entre ellos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra? Que no depende, el ser llamados santos no depende de nuestro crecimiento y madurez espiritual, sino que somos santos porque tenemos a uno que es santo dentro de nosotros. Entonces Pablo no tenía problemas con los corintios, porque él empieza su epístola diciendo que ellos eran llamados santos, no llamados a ser santos, sino llamados santos, porque ellos estaban santificados en Cristo Jesús. Entonces todos los cristianos desde el inicio de nuestra vida cristiana somos santos llamados o somos llamados santos. Esa es la idea de 1 Corintios en los primeros versículos. Somos santos, hermanos, somos santos. ¿Por qué? Aún podemos ir más allá, podemos decir que somos santos porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, santificados en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que saber que no es el ser llamados santos posicionalmente, no es por la forma que somos nosotros, porque de hecho, Abraham, que es el primer creyente, él es el padre, considerado el padre de la fe, dice que de dónde Dios lo llamó, de Ur de los Caldeos. ¿Y qué es Caldea? Caldea es tierra de demonios. Y ahí estaba Abraham entre los ídolos y en la rebeldía. Y allí Dios lo llamó para que él fuera santo. Amén. De igual manera nosotros. Ahora, no con esta prédica estamos diciendo que en 1 Corintios Dios nos da la licencia para que sigamos siendo carnales y que sigamos pecando, que haya disensiones, contiendas, celos entre nosotros, que eso es normal. No estamos diciendo esto. Lo primero que queremos es entender qué declara la Biblia que somos nosotros. Amén. Amén. Porque el deseo de Dios es que si somos santos posicionalmente, ahora toca la parte disposicional. Primera de Pedro 1:15 al 16, mire lo que dice. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel leamos otra vez, sino como aquel que os llamó es santo, ahí está otra vez llamó, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Aquí está implicada la posición y la disposicional. Somos santos porque tenemos al que es santo, es la posición, pero dice que también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, tiene que ver con la parte disposicional, porque él dice otra vez, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces ahí está la parte posicional y disposicional. Si confesamos y declaramos que somos santos, hermanos, eso nos va a llevar que se nos quiten las malas palabras, las vulgaridades, las cosas que tenemos nosotros, aún los corintios, esos celos, esas contiendas, esas disensiones, esa división, pero tenemos que declarar que somos nosotros, porque estamos declarando lo que la Biblia dice que somos, lo que Dios dice que somos. Amén. Por eso el contexto dice, el versículo 14 de ahí de 1 Pedro 1 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No sé si a ustedes les funciona algunas cosas, por ejemplo, si usted es una persona que se le olvida hacer algunos pagos y puede activar en su celular para que le esté recordando que tiene que pagar, hacer ese pago. No sé si ustedes han usado algo así y yo creo que a veces yo necesito de eso. ¿A qué voy con eso? Porque si algo le está recordando, usted entonces debo de hacerlo. Entonces, si nosotros confesamos y declaramos que somos santos, entonces eso hace que nosotros veamos nuestra posición. Amén. Porque eso lo compromete a uno. Porque no nada más decir yo soy santo. Pero ya entendimos que no es por nuestro esfuerzo ni por nuestras fuerzas, sino por la gracia, por el que está en nosotros, que es santo, que es en esa manera que nosotros también podemos ser santos disposicionalmente. Amén. Porque dijimos, debemos declarar nuestra posición para que sea nuestra condición. Por nuestras fallas, no muchas veces, como les dije, no nos atrevemos a declarar que somos santos. Les dije hace un momento, declara, confiese que es santo. Yo sé que a lo mejor hay algún hermano ahí que no se atrevió, pero tenemos que declarar lo que Dios dice, porque no es por lo que nosotros somos o lo que hacemos, sino que es porque es por nuestro llamado, es por nuestra posición, porque estamos en Cristo. Amén. Por ejemplo, también les he dicho a ustedes que les hemos enseñado que cuando en nuestro saludo, si nos dicen, ¿cómo está usted? Nosotros tenemos que declarar que estamos en Cristo. Pero muchos hermanos no tienen ese atrevimiento a decir que están en Cristo porque saben que están mal. Saben que entonces, pero recuerda pues que tenemos la posición, tenemos que declarar nuestra posición para que sea nuestra condición. Amén. Ahora, ser santos nuevamente, para ir cerrando, eso, de acuerdo según el concepto bíblico, es opuesto al concepto religioso, porque hay un concepto religioso de lo que es ser santo. Porque hay algunos que creen que ser santos es ser diferente en nuestro comportamiento, es tratar de ser buenas personas, es hacer obras religiosas, es ir a un retiro a la montaña y estar solo, es no ver televisión por algunos días o ya no. Muchos piensan que eso es ser santo. Y aún la Iglesia Católica dice que ser santo o un santo son las personas canonizadas. A esas personas sabemos, hay santos, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús. Y por el hecho de estar en Cristo Jesús, esa es nuestra posición. Según el diccionario bíblico, santo significa separado, apartado o dedicado para Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ser santos es que fuimos apartados, separados o dedicados para el propósito de Dios. Eso es ser santo. Ya dijimos también que es por nuestra posición, pero esa posición hace que nosotros seamos separados, apartados para el propósito de Dios.
La revelación en esta hora para nosotros es que nosotros somos santos. Y ahora sí, con todo entendimiento podemos decir que somos santos. Lo más tremendo es que nosotros somos santos desde antes de la fundación del mundo. Aún eso es más elevado, hermanos. Aún eso tenemos que entenderlo. Amén. Cuando nosotros llegamos a esta tierra, cuando nosotros venimos a esta tierra, y sabemos que por medio de la predicación del Evangelio, nosotros respondimos y ahí salimos del anonimato, porque fuimos escogidos y predestinados. Entonces, por medio de la predicación del Evangelio, nosotros somos trasladados, somos cambiados de posición. Amén. Por eso, 1 Corintios 1, 27 al 30 dice, mírense lo que dice este versículo. Estos versículos de 1 Corintios 1, 27 al 30. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuándo venimos a ser necios? Cuando ya caemos en este mundo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, no que éramos necios allá, sino que aquí veríamos siendo ahora necios porque participamos del primer Adán, participamos en el pecado, venimos a ser necios. Y dice, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ahí está la parte, santificación posicional y disposicional y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Entonces debemos alcanzar a ver que cuando Dios nos llamó, Él nos reclutó para que seamos apartados, separados para un propósito determinado. ¿Te das cuenta que no estamos diciendo que Dios nos da la licencia o el permiso de que somos santos para ser carnales, ¿verdad que no? Porque ya leímos en 1 de Pedro que dice que sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es porque Dios nos separó, nos reclutó, nos separó, nos apartó para que nosotros, para un propósito determinado, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Versículo 2, regresemos a 1 Corintios 1, 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Debemos de poner atención porque aquí dice que fuimos santificados juntamente con todos los que invocan el nombre del Señor. Versículo 4 también dice 1 Corintios, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya hablamos de que tenemos que aún orar por los hermanos carnales en vez de estarlos criticando. Porque si nosotros oramos por ellos, tenemos el derecho de un día decirle, hermano, ¿qué pasó con usted? He estado orando. Amén. He estado orando por usted y ¿qué pasó? Tenemos el derecho. Pero si nosotros no estamos orando por ellos, no tenemos ningún derecho a decirles nada. Amén. Versículo 5 al 7 de 1 Corintios dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo estaban ellos. Entonces los dones, dice que ellos no les faltaba en ningún don. Y los dones que están aquí no se refiere a los dones del capítulo 14 y 15 de 1 Corintios, sino que aquí está hablando de los dones iniciales. Los dones iniciales que Dios da a un cristiano cuando empieza su vida cristiana son dos cosas, nos da la vida eterna y nos da el Espíritu Santo. Esos son los dones iniciales, son dos dones iniciales que Dios nos da y eso se lo da a todos los cristianos. Por eso dice que somos llamados santos. Romanos 6:23 lo dice. Romanos 6:23 dice, esta es la versión Reina Valera 2015.
en la edición 2015, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el primer don que recibimos, de acuerdo a Romanos 6:23, es vida eterna. Y Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, tenemos Romanos 6:23 y Hechos 2:38 que dicen que nosotros recibimos dos dones iniciales. Son dos cosas que recibimos, que es la vida eterna y que es el Espíritu Santo. Eso Dios se lo da a todos los cristianos cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros respondimos al Evangelio y creemos. Amén. Esos son los dones que tenían los corintios y Pablo le estaba recordando a ellos. ¿Saben qué, hermanos corintios? A ustedes Dios les dio, no les falta nada. Ustedes tienen la vida eterna y tienen al Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, a todos los que invocan, o sea, a nosotros aquí en Tultitlán, en Chimalpa, en Red Bluff, en la Ciudad de México, en Burlington, en todos los que estamos aquí en Campeche, en Ciudad del Carmen, todos ahí donde están nuestros hermanos escuchándonos en esta hora, nosotros somos personas que desde que comenzamos o empezamos a servir a Cristo, ya tenemos los dos dones iniciales. Tenemos, dijimos, la vida eterna y el Espíritu Santo. Y por eso nosotros podemos estar esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con su venida. Tiene tres aspectos: en, por y con. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los hermanos aquí, él está diciendo que ellos, él está diciendo que ellos, o le está recordando que ellos recibieron a los dones, recibieron la vida eterna y al Espíritu Santo, y que ellos están esperando la manifestación. Pero él dice, ¿saben qué? La forma en que ustedes están viviendo, esto no los va a llevar, pero recuerden que recibimos esto para estar esperando la manifestación, pero es en el aspecto en que Cristo se forme totalmente en nosotros. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, porque él va a empezar a hablar de eso, porque les muestra la condición de ellos que estaban en edad infantil, eran niños en Cristo, carnales, y él les dice, ¿saben qué? Eso no los va a preparar para la manifestación. Es necesario que ustedes entiendan que tienen que dejar de ser niños, que crezcan, que maduren, que Cristo se forme totalmente en ustedes. Entonces ese aspecto en los prepara para los otros dos aspectos de la venida del Señor, que es por y con. Amén. Entonces entendemos que corintios somos nosotros. Pero hay algo maravilloso que a pesar de toda la parte oscura y negativa que tiene Corintios, porque decíamos que Dios dice ahí, esto es para que ustedes no sean así. Entonces, pero hay algo, hermano, que es que somos santos y recibimos los dones, los dones iniciales, que es recibimos la vida eterna y recibimos al Espíritu Santo. Gracias a Dios porque lo recibimos, somos santos y recibimos los dones iniciales no por lo que nosotros hacemos, sino por la posición, por el cambio de posición, porque ahora estamos en Cristo. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Por ser nueva creación, nosotros somos santos, somos llamados santos, no llamados a ser. En la parte disposicional, sí, un día se va a manifestar esto, pero es un proceso, porque la santificación es eso, es un proceso por medio del cual algo se hace santo, porque el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, estamos viendo esto, hermano, y tenemos que dar gracias a Dios, porque somos santos, recibimos la vida eterna, recibimos el Espíritu Santo, pero Dios quiere sacarnos de la vida de niñez espiritual y nos quiere llevar a algo maravilloso. Por eso Corintios, así como nos marcó localmente hablando, Filipenses, Efesios, ahora recientemente terminamos Gálatas, también Corintios,
nos va a llevar a un disfrute mejor. Pero yo te invito a que escuches con oído redimido, a que te humilles y juntos estudiemos, y que nosotros veamos esta realidad que estamos estudiando y que la disfrutemos, que la vivamos, hermanos. Amén. Yo creo que Dios te mostró, quizás ya sabías algunas cosas, pero ahora Dios te abrió más el panorama. Entonces yo creo que fuimos bendecidos en esta hora. Si tú fuiste bendecido, dile al Señor: gracias, Señor, porque me hablaste. Gracias, Señor, porque me mostraste mi posición y aún los dones que me has dado. Oh, Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque cada vez, Señor, más nos metemos en tu río y tú abres y nos das lo que nosotros necesitamos. Ayuda a mis hermanos en esta hora que juntos vayamos y que veamos, Señor, tu meta, tu deseo, qué es lo que tú quieres para nosotros. Perdónanos, Señor, porque no hemos ido más allá. No te hemos tomado a ti como nuestro crecimiento, no hemos clamado, no hemos declarado ni hemos confesado nuestra posición para que se vuelva nuestra condición. Ayúdanos, Padre, aún y avergüenza a tus enemigos, avergüenza a las potestades a través de nuestra declaración diciendo que somos santos. Somos santos porque tú lo declaras en tu palabra y nosotros lo declaramos. Declaramos lo que tú dices, que tú dices que somos santos. Oh Señor, somos separados, apartados para un propósito determinado. Que no se nos olvide eso. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos. Oh Señor, ayúdanos. Sé con nosotros, bendito Dios. Oh Señor, gracias Señor, porque en Cristo somos santos. Somos santos en Cristo Jesús. Oh, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, santos. Pues gracias al Señor porque pudimos terminar otro mensaje más. Les pudimos entregar otro mensaje más de Primera de Corintios. Hermanos, el próximo domingo estaremos con el cuarto mensaje. Seguramente Dios nos va a seguir hablando. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, santos amados, porque hoy sí, con toda decisión y atrevimiento podemos decir que somos santos. Amén, santos. Amén, santas. Amén, santos en Cristo Jesús. Somos santos. Amén. Dios sea con ustedes y pues seguimos adelante hablando y declarando lo que Dios dice que somos.